Hola amigos, bienvenidos a Dark Star Novel. Hoy les traigo una nueva novela. Esta novela, junto con las otras novelas en este canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Si les gusta la novela, no olviden suscribirse y darle me gusta al video. Bueno, comencemos. Capítulo 29. Grimm ignoraba por completo los eventos que ocurrieron después de que regresó a la torre. Como era de esperar, cada vez que le pasaba algo bueno, casi siempre iba acompañado de miseria. Antes de hoy, pensó que tendría tiempo para desarrollarse lenta y silenciosamente, pero, después del evento del día, se dio cuenta de que las cosas no serían tan fáciles para él. Su vida pacífica anterior le había hecho pensar que su vida como aprendiz podría continuar para siempre a un ritmo gradual. Pero, después del encuentro conmovedor de hoy, se dio cuenta de la gran brecha entre un aprendiz principiante y un aprendiz avanzado. Como había sido testigo del extraordinario potencial de los aprendices avanzados y cómo utilizaban hechizos mágicos que funcionaban perfectamente con sus talentos, Grimm se dio cuenta de lo lento y retrasado que era su progreso. Siguiendo su camino de desarrollo original, tal vez le tomaría de 3 a 4 años de meditación diaria, y perseguir incesantemente la acumulación de conocimiento mágico, antes de poder convertirse en un aprendiz intermedio. Convertirse en aprendiz avanzado le llevaría a Grimm al menos otros 10 años de trabajo. ¿En cuanto a convertirse en un pseudoadepto? Con el potencial actual y el talento innato de Grimm, no tenía muchas esperanzas de alcanzar ese nivel. Como aprendiz adepto, cada pequeño aumento de su espíritu era inimaginablemente valioso para él, y solo era el resultado del trabajo duro. Su talento innato no era mejor que el de los demás, por lo que, si quería crecer más rápido que el resto de los aprendices, la única forma era aprovechar más recursos y obtener suficiente conocimiento mágico. Aparte de estos, no había otra solución. Y, para mejorar el poder de sus hechizos mágicos, su primera prioridad era aumentar la calidad de su cuerpo. Todos los hechizos mágicos, sin importar si eran hechizos de apoyo o ataques de largo alcance, eran apoyados por el cuerpo del lanzador. Los hechizos mágicos solo podían liberar toda su fuerza cuando los usaba un lanzador que había aumentado la calidad de su cuerpo. Después de regresar sano y salvo a la Torre de las Fauces de la Muerte, Grimm inmediatamente se encerró en su habitación y comenzó a reflexionar sobre su futuro camino. Pensando en las 4 ramas principales de los adeptos, Grimm sopesó cuidadosamente las ventajas y desventajas de cada una, asociándolas con su propia habilidad y evaluando tranquilamente su futuro. Experto en refinación corporal. Para convertirse en un adepto de refinación corporal, el primer requisito era una voluntad intrépida, que era tan firme como el acero. Para estimular y fortalecer el cuerpo, estos adeptos de refinación corporal tenían que estar dispuestos a hacer cualquier cosa. Como ejemplo de un método de entrenamiento para los adeptos de refinación corporal, se sumergirían en un recipiente lleno de toxinas todos los días. Venenos de escorpiones, serpientes, arañas, flor de sepmortem, hierba de pesadilla, polvo de zombie. En resumen, sin importar de dónde proviniera la toxina, usarían cualquier cosa que tuvieran a su alcance. De suave a fuerte, de débil a poderoso, utilizando todo tipo de toxinas mortales, estimularon cada célula de su cuerpo una y otra vez, obligando al cuerpo a liberar su potencial y fortaleciéndolo poco a poco. Por supuesto, cuando estaban haciendo esto, sobrevivir era definitivamente lo más importante. Tendrían que averiguar la cantidad máxima de toxina que podrían soportar, para no morir a causa de la toxina. A medida que avanzaban en el proceso de refinación de su cuerpo, a medida que superaban el umbral de principiante, obtenían resistencia a algunas toxinas, y tal vez ninguna toxina común en el mundo de los mortales pudiera dañarlos. Si querían ir más allá, la única forma era buscar sin descanso toxinas mágicas más raras y poderosas. Por lo tanto, como adepto de refinación corporal, tal vez la primera mitad de su vida se gastaría en averiguar la cantidad máxima de toxinas que su cuerpo podría tomar y en buscar esas raras toxinas mágicas que funcionaran mejor para sus cuerpos. Por supuesto,
También hubo algunos adeptos de refinación corporal que usaron objetos con características radiactivas aterradoras para estimular y refinar su cuerpo, y hubo algunos que buscarían específicamente entornos naturales hostiles, usando las fuerzas aterradoras de la naturaleza para impulsarse. Con todo, había una variedad de métodos para entrenar en esta rama. Pero no importa qué método se use, un adepto de refinación corporal tendría que soportar el dolor y las dificultades constantes. Solo entonces tendrían un cuerpo aterrador con el que ningún hombre común podría compararse. Si Grimm quisiera convertirse en un experto en refinación corporal, primero tendría que encontrar un método completo de refinación corporal. Después de eso, tendría que buscar todos los artículos venenosos que necesitaría usar en el largo periodo de endurecimiento. Además, durante el proceso de refinación del cuerpo, se volvería extremadamente débil, por lo que necesitaría comidas mejores y más nutritivas para nutrir su cuerpo debilitado. Además, también necesitaría encontrar algunas técnicas de lucha adecuadas, para poder desatar el poder de su físico y fuerza mejorados. Después de analizar estas situaciones básicas, Grimm se sintió extremadamente dudoso acerca de convertirse en un adepto de refinación corporal. Dejando de lado la extrema dificultad de las técnicas de refinación corporal, sería difícil adquirir los preciados alimentos nutritivos necesarios para que coincidan con el proceso de refinación corporal. Adepto de línea de sangre. Obviamente, esta fue la opción más fácil para obtener una fuerte capacidad de lucha a corto plazo. Cuando se hablaba de Bloodline Adapts, la modificación biológica era un tema bastante común, ya que era el método más popular entre los aprendices adeptos. Con solo una, pequeña, ceremonia mágica, podrían trasplantar un órgano altamente eficiente de un poderoso demonio, posiblemente otorgándoles habilidades especiales en el proceso. La mayoría de los adeptos aprendices nunca dirían que no a un método tan simple de fortalecerse, donde quiera que las condiciones lo permitieran, y siempre llevarían a cabo ciertos grados de modificación en sí mismos. Sin embargo, esto era más fácil decirlo que hacerlo. Esto vino con el riesgo de que tu línea de sangre se contaminara, perdieras vitalidad o te trasplantaran un órgano de mierda que no proporcionaba buenas habilidades. Para los aprendices adeptos como Grimm, que vivían en el pantano mágico, aislados del mundo exterior, ¿qué tipo de demonios poderosos podrían encontrar? Con su habilidad y estatus, les era simplemente imposible adquirir los órganos de esos demonios realmente aterradores. Por lo tanto, si estos aprendices pudieran encontrar una pieza utilizable de un demonio que coincidiera con el rango de un aprendiz avanzado, eso sería increíblemente valioso. Se dijo que Hokakota, uno de los 3 aprendices más fuertes de la torre, había trasplantado el globo ocular de un Rex Mari de ojos rojos, lo que le dio la capacidad de controlar Scavenger Cross. Grimm sintió que esta decisión fue miope. Tal vez este órgano demoníaco le permitió alcanzar un nivel más alto en un solo paso rápido, convirtiéndose en uno de los aprendices avanzados, la élite entre todos los adeptos aprendices en la torre. Pero, en la etapa en la que se encontraba ahora, el potencial traído por la modificación biológica había llegado a su fin. Si tenía suerte, podría convertirse en un pseudo-adepto en 5 años y comenzar su preparación para romper el rango de adepto oficial. Pero si no tenía suerte, tal vez nunca podría convertirse en un adepto oficial. Después de todo, para cualquiera que tuviera su línea de sangre contaminada, la dificultad de convertirse en un adepto oficial sería exponencialmente más difícil. Entonces, en comparación con un adepto de línea de sangre, la modificación biológica era un camino inútil que no conducía a ninguna parte, un poder engañoso que arruinaría el futuro de uno. Sin embargo, en comparación con la modificación biológica, el camino de un adepto de línea de sangre era mucho, mucho más difícil. Para convertirse en un adepto de línea de sangre, uno tendría que encontrar una criatura con línea de sangre ancestral, usando una gran cantidad de su sangre y un proceso llamado purificación de sangre, para obtener el poder heredado que se oculta en su sangre. Si elegía este camino, habría muchos desafíos que tendría que resolver. Primero, muchas de las poderosas líneas de sangre conocidas estaban controladas por diferentes familias de adeptos. Estas familias de adeptos eran descendientes de algún adepto de línea de sangre original, que se había vuelto poderoso en el pasado.
Como descendiente de alguien que poseía un linaje fuerte, naturalmente, habían heredado el linaje superior de su antepasado. Para asegurar la continuidad de su linaje familiar, se negaron a casarse con alguien fuera de su propia familia, manteniendo un círculo cerrado para proteger la pureza de su linaje familiar. Además de estas poderosas líneas de sangre conocidas, si cualquier otro adepto aprendiz deseaba abordar la rama de adeptos de línea de sangre, solo podía probar suerte en las líneas de sangre de otros demonios no probados. Si por casualidad obtuvieran una línea de sangre de tercer grado, tal vez sus descendientes ni siquiera se convertirían en adeptos de línea de sangre de segundo grado, y esos adeptos de línea de sangre de segundo grado tendrían suerte si sus descendientes se convirtieran en adeptos de línea de sangre de primer grado. Entonces, para aquellos jóvenes de familias de línea de sangre fuerte, si no poseían habilidades poderosas, una vez que abandonaran su hogar, serían presa de otros. Algunos adeptos aprendices deshonestos los capturarían felizmente, intentando exprimir la esencia de su linaje, dándoles a su vez algunas habilidades poderosas. Pero, para lograr esto, se requirió una gran cantidad de sangre del aprendiz de línea de sangre, y la tasa de éxito fue bastante baja. Otra cosa a considerar era que era un gran tabú para esas familias de linaje. Con los increíbles y fuertes recursos de estas familias de linaje, ¿simplemente se sentarían y dejarían que otros obtuvieran su linaje? Por lo tanto, incluso si tuvieran que pagar un alto precio, cazarían al culpable y lo matarían. Entonces, en la historia del mundo de los adeptos, ha habido muchos incidentes de confusión masiva provocados por el robo de un linaje de una poderosa familia de linaje. De hecho, tal vez el aprendiz cabeza de serpiente de hoy también era descendiente de una familia de linaje, o de lo contrario no habría mostrado características tan distintas de un demonio. Quizás Grimm podría haber obtenido su sangre, pero no lo hizo. Por supuesto, no se arrepintió de esto. Este descendiente de un adepto de línea de sangre era solo un aprendiz avanzado, por lo que no tendría una línea de sangre demasiado fuerte heredada en su sangre. Para garantizar que Grimm se convierta en un pseudo-adepto, tal vez necesitaría al menos una docena de estos descendientes. Solo entonces podría extraer suficiente sangre para purificar su línea de sangre. Esto sería tan difícil para Grimm como luchar contra un mega dragón. Además de eso, según lo que Grimm había aprendido de los libros, actualmente, entre todas las familias Bloodline que todavía estaban activas en el centro del continente adepto, el nivel más alto entre ellos estaba solo en el 7º grado. El 9º grado era el pináculo actual de la estructura Bloodline Adept. Como adepto de línea de sangre, no se requería que uno hiciera demasiado cultivo o acumulación de conocimiento. Todo lo que tenían que hacer era seguir purificando sus propias líneas de sangre y, eventualmente, podrían obtener las habilidades de la línea de sangre de sus antepasados. Por ejemplo, digamos que un adepto era el heredero de una línea de sangre de 5º grado, solo por ser un adepto de línea de sangre. Podría subir de rango con una velocidad que era de decenas a cientos de veces más rápida que la de las otras ramas. Esto le permitió seguir adelante con un espíritu indomable durante la primera mitad de su vida y vivir una vida de gloria. Además de eso, el adepto que poseía una línea de sangre única también podría tener algunas habilidades especiales, lo que les permitiría tener la ventaja cuando luchan con un adepto del mismo grado. Sin embargo, el pináculo de la línea de sangre de origen también fue el final de su camino adepto. Cuando el adepto con un linaje de 5º grado finalmente se convirtiera en un adepto de 5º grado, se vería obligado a enfrentar el hecho de que el camino por delante de él estaba completamente cortado. Nunca podría avanzar más después de llegar al 5º grado. Esto fue lo más triste de estos adeptos de la línea de sangre. Una vez que eligieron caminar por este camino y eligieron una línea de sangre equivocada, las posibilidades de que alcanzaran la cima de este mundo de adeptos se perdieron para siempre. Capítulo 30. Dado que era tan difícil entrar en el camino de Bloodline Adept, y el hecho de que, aunque podían crecer rápidamente, su crecimiento era limitado desde el principio, Grimm decidió eliminar esta posibilidad. Entonces, todo lo que le quedaba por delante era convertirse en un adepto principal o un adepto profundo. Entre estas dos opciones, Grimm prefería fuertemente el adepto principal.
cada vez que imaginaba esos poderosos hechizos de Elementium que eran capaces de una destrucción tan grande, y los extraños y aterradores hechizos de maldición, Grimm deseaba ese poder y realmente quería dominar algunos hechizos increíbles. Pero, el camino del adepto principal también fue el más difícil, ya que no tuvo atajos. Para ascender a los peldaños más altos de la jerarquía de adeptos, un adepto principal tenía que dar un paso a la vez, mejorar diligentemente su afinidad elemental y luego dominar cualquier hechizo de Elementium relacionado. Luego, tenían que tener una sólida comprensión de los principios básicos del plano. Solo cuando se convirtió en el maestro de un principio podía anunciar con orgullo que era un adepto del principio. Esto era, por lo general, algo que se podía lograr después de llegar al 7º grado. Si no tuviera el chip, Grimm nunca elegiría este camino. Porque, si lo hizo, eso también significaba que tenía que pasar una gran cantidad de tiempo meditando y mejorando su afinidad elemental. De hecho, para lograr una mejor afinidad elemental, muchos adeptos harían todo lo posible para reemplazar su cuerpo con el Elementium por el que tenían la mayor afinidad, incluso si eso eventualmente los transformaría en una forma de vida de Elementium. Analizando desde todos los aspectos, sin duda el camino del adepto principal era una elección obvia para cualquier adepto, ya que era el camino que tenía la posibilidad más alta de alcanzar el pináculo del mundo adepto. Entonces, con el plan presentado por Chip, Grimm sintió que este era el mejor camino para él. Sin embargo, antes de volverse realmente fuerte, Grimm tendría que encontrar formas de compensar, ya que actualmente era débil, o de lo contrario, ¿cómo podría salir de la intensa y brutal competencia entre los aprendices? Entonces, después de decidir que haría del adepto principal su camino principal, Grimm también planeó aprender algunas de las habilidades de los adeptos profundos para apoyar el lento crecimiento de su camino principal. Y, sin duda, el Manual de Creación de Golem, que obtuvo antes era uno de esos métodos de profundo adepto que podría ayudar a mejorar su habilidad de lucha actual. Chep, ¿cuál es el progreso de organizar los datos del Manual de Creación de Golem? ***, la copia del libro de hechizos mágicos, Golem Creation Manual, se ha completado, los datos se han optimizado y el contenido inútil se ha eliminado. La lista de golems adecuados ha sido construida. Los ojos de Grimm se iluminaron instantáneamente cuando escuchó el mensaje. Envíame todos los datos. ***BIP***. Un flujo de datos fue inmediatamente transferido. Cerrando los ojos, miró en silencio el conocimiento mágico adicional que de repente apareció en su mente. Estrictamente hablando, era una lista de elementos. Anteriormente, había sido una lista larga, pero después de que Chip eliminó esos golems que estaban más allá de las habilidades actuales de Grimm y otro contenido inútil, todo lo que quedó fueron estos 2 golems elementales, que habían sido optimizados repetidamente. Sí, Chip recomendó un golem en lugar de un titán. Comparando su habilidad de lucha, sin duda un titán, que tenía un cuerpo fijo, era más fuerte que un golem, que era más como una invocación. Pero, con los mediocres recursos que Grimm poseía actualmente, tal vez no era realista esperar que pudiera reunir suficientes recursos para crear un titán. Tome el Quetzalcoatl más básico como ejemplo. Un Quetzalcoatl de 8 pies de altura y 600 libras estaba hecho completamente de arcilla blanda. Esto no tuvo en cuenta el costo de elaboración en la construcción. Solo la arcilla blanda le costaría 9,000 monedas de oro. Para todo lo que necesitaría para hacer un Quetzalcoatl, el precio básico era 21,000 monedas de oro. Comparado con eso, el golem sugerido por Chip era mucho más barato, ya que la única materia prima requerida era un núcleo demoníaco de nivel aprendiz avanzado. Aunque se requirió mucho conocimiento mágico para crear uno con éxito, el costo total fue de alrededor de 7,000 monedas de oro. Según sus cálculos, Grimm podría ahorrar esa cantidad de dinero, lo que fue un gran alivio para él. Grimm no podía crear un Acer Golem ahora, porque carecía de un Water Elementium Demon Core adecuado. Pero Clay Golem fue una elección perfecta, ya que acaba de obtener la cabeza de un demonio Earth Elementium, que sería un núcleo perfecto para Clay Golem. Cuando pensó en eso, Grimm caminó rápidamente hacia el estante de madera en la esquina de su habitación.
Se colocó un gran frasco de vidrio encima de una bandeja de madera. Estaba cubierto con una tela negra para que nadie pudiera ver lo que había adentro. Grim levantó suavemente la tela negra, se inclinó hacia adelante y miró en silencio la cabeza de Simbad, que estaba empapada en un líquido amarillento. Tal vez al notar la mirada de Grim, se podían ver algunos movimientos de contracción indistintos en el rostro de Simbad, y sintió que el alma débil estaba pidiendo misericordia. Un olor fuerte, similar al formaldehído, persistía cerca del frasco. Científicamente hablando, la niñera fantasma no se consideraba una criatura inmortal, por lo que sus órganos debían almacenarse cuidadosamente después de ser extraídos de su cuerpo, o de lo contrario el valor útil disminuiría rápidamente. Aunque la cabeza de Simbad no había sido adquirida originalmente por Grim, estaba claro que Alice había cuidado bien esta cabeza. Ella también atrapó el alma de Simbad dentro de él. Por supuesto, Grim no tenía idea de si esto se debía a que Alice quería desahogar su ira torturando a Simbad o si tenía otros planes, pero, sin importar qué, esto le había dado una gran ventaja. Al menos no tenía quejas por no conseguir el corazón de Simbad. Con el fin de maximizar los beneficios que brinda este cabezal, Grim incluso recurrió a algunos aprendices que eran expertos en anatomía y tomaron prestado un conjunto completo de herramientas. Para salvaguardar su secreto, Grim se vio obligado a utilizar su habitación como laboratorio. Un par de minutos después, Grim había preparado todo para la operación. Se puso un paño blanco estéril, no mágico, y se paró frente a la mesa de operaciones. La cabeza de Simbad también había sido sacada del líquido y yacía sobre la mesa con los ojos bien abiertos, maldiciendo con enojo al humano frente a ella. Como Grim había estado trabajando para convertirse en adepto durante los últimos años, había estado mentalmente preparado durante mucho tiempo para este tipo de operación quirúrgica. Aunque era la primera vez que realizaba un experimento biológico, estaba tranquilo, en control y bien preparado. Ignorando la mirada maligna de Simbad, Grim tranquilamente le dio una orden al chip. Chip, realiza un escaneo profundo de la cabeza de Simbad. Asterisco bip asterisco la misión ha sido recibida. Comenzando escaneo. Con el destello de luz azul en sus ojos, una ola espiritual única comenzó a escanear arriba y abajo en la cabeza de Simbad, revelando los secretos escondidos adentro, centímetro a centímetro. La mayoría de los demonios, ya que tenían una fuerte fuerza vital que se había mezclado con sus extrañas habilidades innatas, habían formado un campo de energía similar a un escudo. Por lo tanto, Grim normalmente no podía escanear debajo de su piel con Adamantine Vision y Spiritual Vision, lo que hacía casi imposible analizar lo que había dentro. Pero, debido a que Simbad había perdido toda su fuerza y su fuerza vital estaba casi agotada, el campo de energía, que anteriormente habría bloqueado la visión de Grim, ya no tuvo ningún efecto. Después de sondear y escanear varias veces, se construyó en su mente una imagen tridimensional de la cabeza de Simbad. Un cráneo duro estaba envuelto alrededor de un cerebro desinflado. El cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico estaban ocultos en lo profundo de la cámara craneal. Este modelo completo del cerebro de Simbad se presentó justo frente a los ojos de Grim. Y, justo en el centro del cerebro desinflado, se podía ver un cristal amarillento del tamaño de un pulgar. Como Simbad era un líder de Ghost Nanny y había dominado algunas habilidades de Elementium, un núcleo único había crecido en su cerebro. Por lo tanto, su corazón, cerebro, garganta y estómago ya no eran órganos vitales. Mientras este núcleo y su alma aún existieran, sus órganos dañados siempre podrían restaurarse. Sin dudarlo, Grim clavó su afilado bisturí en la cabeza de Simbad. Cuando el cráneo se abrió, una sangre apestosa de color púrpura oscuro salió instantáneamente, manchando la ropa de Grim. Pero ni siquiera los miró y siguió ajustando la profundidad y el ángulo de su corte. Con la ayuda del martillo, el cincel y otras herramientas, Grim desmanteló cuidadosamente el cráneo. Con docenas de velas grandes encendidas, la habitación ardía de luz. Cubierto de sudor, Grim se mantuvo firme frente a la mesa de operaciones. Con el sonido de un cincel cortando carne y huesos extendiéndose por toda la habitación, rompió lentamente el cráneo de Simbad. Finalmente,
bajo la oscilante luz de la vela, Grimm sacó un cristal semitransparente de color amarillo claro, que olía a tierra, y lo levantó a la luz para verlo más de cerca. Al mismo tiempo, un mensaje del chip resonaba en su mente. *VIP núcleo demoníaco de alta energía detectado. Tipo, criatura de Elementium de la Tierra. Una sonrisa de alivio finalmente apareció en el rostro ensangrentado de Grimm. Ahora tenía un núcleo a partir del cual podía crear un Clay Golem. Capítulo 31. Era imposible crear el equipo para convocar a un Clay Golem en la habitación de Grimm. Entonces, se fue y se apresuró al laboratorio de alquimia, ubicado en el tercer piso de la torre. Después de pagar 3 puntos de conocimiento y 30 monedas de oro, a Grimm se le permitió usar la estación de alquimia más sofisticada disponible durante 3 horas. Esto era casi la mitad de los ahorros de Grimm, por lo que, si no fuera porque quería tener la tasa de éxito más alta para este primer golem, nunca estaría dispuesto a pagar tanto dinero. El piso estaba limpio y ordenado y las paredes estaban lisas y brillantes. Había estantes de madera contra las paredes, sobre los cuales se colocaban todo tipo de artículos. Había contenedores etiquetados para todos los materiales mágicos de uso común, y había palos de Elementium, que se usaban para detectar las características de Elementium de un objeto. Había un conjunto completo de armaduras de metal, que se usaba para probar la fuerza de un objeto mágico. Además de todo esto, había muchos objetos de los que Grimm no tenía idea de cuál era su uso. Pero a Grimm no le importaba nada de esto. Lo que más le interesaba era la brillante estación de alquimia mágica en el centro de la habitación. Había cadenas de metal colgando del techo. Una piedra que brillaba intensamente colgaba al final de cada cadena de metal. 8 cadenas de metal, 8 piedras brillantes. Hicieron un círculo perfecto alrededor de la estación de alquimia. Con esto, el operador podría concentrarse en crear un objeto mágico sin ser molestado por las sombras. Estas eran básicamente versiones mágicas de una lámpara astral. Y la estación de alquimia era, de hecho, una versión mágica de una mesa de trabajo industrial. La estación de alquimia era un objeto de 8 por 4 metros con algunas plataformas elevadas y hendiduras en su superficie. Estaba cubierto con equipo místico que estaba más allá de la imaginación de la gente común. Para ser precisos, la superficie de la estación estaba dividida en 16 áreas de trabajo, y cada área era capaz de realizar alguna tarea de artesanía específica. Para un maestro alquimista, que estaba familiarizado con el proceso de elaboración, sería completamente competente con todo este equipo y podría realizar sin problemas un experimento bien planificado. Pero para alguien que era nuevo en esta estación de alquimia, tal vez solo acostumbrarse a este equipo mágico tomaría varios días. Sin embargo, esto no fue obstáculo para Grimm, quien contó con la ayuda del chip. Chip, comienza a escanear esta estación de alquimia, analiza los procedimientos de un experimento de artesanía. *VIP la misión ha sido creada. Comenzando escaneo. Cuando una luz azul parpadeante apareció en sus ojos mientras todo el equipo colocado en la estación de alquimia, y los mecanismos mágicos y formaciones ocultas dentro de la estación de alquimia, fueron escaneados por el chip y almacenados en la mente de Grimm. Combinando los datos analizados previamente y la tarea de escaneo en el sitio, el equipo colocado en la parte superior de la Alchemy Station se almacenó rápidamente en la base de datos del chip. Posteriormente, se proyectaron en la retina de Grimm. Ahora, cada vez que Grimm miraba alrededor de la estación de alquimia, cada vez que un elemento extraño o misterioso entraba en su visión, una anotación clara aparecía cerca de ellos. En pocas palabras, la estación de alquimia era una amalgama de muchas de las máquinas de artesanía y forja de la Tierra, todas fusionadas en una plataforma conveniente. Se montó una lupa en un brazo mecánico móvil. No estaba usando la misma lente cóncava convexa que tenía en la Tierra, sino un vidrio que había sido grabado con una formación mágica especial. Grimm había elegido el laboratorio de alquimia de más alto nivel, por lo que este vidrio podría darle una potencia de aumento de 300-500x. Si eligiera un laboratorio de alquimia normal, tal vez la potencia máxima de la lupa sería solo 150x. Esto era muy importante porque,
al fabricar la mayoría de los objetos mágicos, se requería un tallado microscópico. Por lo general, en una región específica del objeto mágico, uno necesitaría tallar algunas formaciones mágicas independientes, pero estrechamente interconectadas. Para algunos alquimistas expertos, incluso podrían tallar más de 100 formaciones mágicas en un cristal de rubí del tamaño de un puño. Como principiante, Grimm no era capaz de lograr esto, pero solo necesitaba tallar 7 formaciones mágicas en un núcleo de demonio del tamaño de un pulgar. La runa de invocación era imprescindible, ya que era la runa más integral, que se requería para convocar al golem de arcilla. Se encontraba en cada objeto mágico de invocación. La formación de Elementium Body Construction también era imprescindible, ya que tejería las fuerzas mágicas de este mundo para construir un cuerpo de Elementium para el golem. Su proyecto actual sería construir un cuerpo de arcilla blanda. El sistema de impresión de control mental fue el más importante entre todas las formaciones, ya que, durante el proceso de elaboración, Grimm tuvo que dejar una huella de su propia alma en la formación. Esto era lo que haría que Golem obedeciera sus órdenes. Para permitir que el golem controle libremente el cuerpo construido con Elementium, también se tendrían que tallar los nodos y circuitos de energía necesarios, porque esto afectaba directamente la movilidad y la capacidad de combate del golem. Obviamente, no podía permitirse el lujo de cometer ningún error con ellos. Por supuesto, Grimm no entendía en absoluto estas runas tan difíciles, pero, afortunadamente, tenía el chip, que lo ayudó a completar el diseño y la optimización. Por lo tanto, todo lo que tenía que hacer era seguir el plan establecido por Chip. Pero incluso con esto, la dificultad del trabajo de Grimm aún estaba más allá de la imaginación. En los últimos 6 años, Grimm solo había realizado un puñado de experimentos de alquimia y solo había realizado algunos experimentos comunes, como la purificación y extracción de Elementium. Hablando honestamente, todavía era un novato en el campo de la alquimia. Pero hoy no tenía los recursos para una prueba, porque solo tenía un núcleo demoníaco. Si fallaba, sus sueños de un ejército golem se derrumbarían. Grimm permaneció inmóvil frente a la estación de alquimia durante casi 15 minutos, sin moverse ni un poco. En su mente, usando una simulación, el chip le mostraba repetidamente el procedimiento para fabricar el núcleo del golem. Solo dejó de hacer eso después de que pudo retractarse de cada detalle de memoria. Grimm, después de permanecer inmóvil durante más de 15 minutos, finalmente se movió. De la bolsa de su cintura, sacó una barra de Black Magic Iron y la arrojó a un crisol. En el siguiente segundo, envió su energía espiritual a la formación mágica controladora de la estación de alquimia. Se escuchó un estallido cuando se encendió un fuego de Elementium debajo del crisol. Si trabajara sin esta estación de alquimia mágica, necesitaría crear su propio fuego de Elementium para calentar y derretir este hierro mágico negro. A lo largo de todo el proceso, tuvo que mantener una salida estable de fuego de Elementium durante más de 15 minutos, o de lo contrario no se derretiría correctamente. Y ahora, con la ayuda de esta estación de alquimia, solo necesitaba activar la formación mágica escondida debajo y el equipo calentaría y derretiría automáticamente el material de elaboración de acuerdo con la temperatura y el tiempo que él estableciera. Y mientras esperaba que Black Magic Iron se derritiera por completo, podría tener tiempo para otros preparativos. Esto por sí solo demostró completamente los beneficios de usar una estación de alquimia mágica. Después de colocar con cuidado el núcleo extraído de la cabeza de Sinbad en la parte superior de la estación de alquimia, Grimm ajustó la lente de aumento en la posición adecuada y el nivel de potencia correcto. Solo entonces comenzó a preparar el equipo para una talla microscópica. La herramienta utilizada para realizar un tallado microscópico era un objeto mágico especial. Dependiendo de la fuerza de la energía mágica que se le inyecte, esta herramienta podría producir un rayo de calor similar a un láser tan pequeño como la pata de un mosquito. Este rayo de calor fue modificado y ajustado específicamente por el maestro alquimista. Aunque era pequeño, era excelente cortando. Por no hablar de los metales mágicos de uso común, incluso el oro de 8º grado, el hierro forjado subterráneo y el acero kriptonio, que eran todos metales únicos que poseían una dureza más allá de la imaginación de cualquier hombre común,
fueron fácilmente tallados por este rayo de calor. Lo que Grimm necesitaba hacer ahora era usar este equipo para tallar las 7 formaciones mágicas requeridas en el núcleo del tamaño de un pulgar, una formación de invocación, una formación del sistema de impresión de control mental, una formación de concesión de vida de Elementium, 4 nodos de energía y algunos extra. Circuitos de energía. Todo esto era más fácil decirlo que hacerlo. Grimm calmó su mente, luego se inclinó hacia adelante y colocó sus ojos sobre la lupa, finalmente comenzando a trabajar en el proyecto para el que se había estado preparando. Bajo el poder de aumento de 300X, el núcleo cristalino del tamaño de un pulgar se había convertido en un objeto masivo con su superficie completamente cubierta por gránulos gruesos. Siguiendo las instrucciones de Chip, Grimm controló la formación mágica, ajustando el núcleo a la posición y el ángulo perfectos. Solo entonces activó el rayo de calor. Un rayo de calor, del tamaño de una décima parte de un pelo de buey, golpeó justo en el núcleo, haciendo que la mancha se pusiera roja y suave, grabando gradualmente una hendidura del tamaño de un cuarto de cabello humano. Después de eso, Grimm movió el rayo de calor con su energía espiritual, atravesando lentamente la superficie del núcleo. Mientras esto sucedía, apareció una línea recta y estrecha. Todo, desde la posición de la viga hasta la profundidad que debería tener cada corte, todo esto estaba marcado con diferentes colores en la mente de Grimm. Todo lo que necesitaba hacer era controlar el rayo de calor con su energía espiritual y dibujar de acuerdo con el diseño y la velocidad que le dio el chip, completando cuidadosamente esta tarea altamente enfocada. Una tras otra, las runas mágicas, que parecían garabatos, fueron grabadas en un patrón entrecruzado y rodeadas de formaciones mágicas. Dejando las 4 esquinas vacías para poder tallar los nodos de energía necesarios y tallar un circuito de energía en el centro para conectarlos a todos. Después de 1 hora y media de esfuerzo concentrado, las 7 formaciones mágicas se habían entrelazado en la superficie del núcleo, convirtiéndose en una formación mágica impecable en su conjunto. El primer paso se había completado. El siguiente paso fue conectar estas formaciones mágicas, lo que también requirió paciencia y precisión. La talla microscópica solo produjo las líneas de estas formaciones mágicas. La energía mágica nunca fluiría en estas muescas por sí misma, por lo tanto, se necesitaba un medio que pudiera responder a la energía mágica y permitiera que la energía fluyera libremente. Y este medio era el hierro mágico negro que se había derretido en forma líquida. Por supuesto, si fuera un adepto oficial que fuera asquerosamente rico, el medium sería reemplazado por Mithril. Pero Grimm no tenía tales recursos o dinero, por lo tanto, solo podía usar Magic Black Iron, que era el medio de grado más bajo que podía usar. Aunque usarlo causaría una pérdida significativa de energía ya que conducía energía mágica, para un golem de arcilla simple que no requería habilidades avanzadas para fabricarlo, era más que suficiente. Por lo tanto, Grimm tuvo que pasar por otra hora de consumo inquieto de su energía espiritual. Aunque estaba usando solo una pequeña cantidad cada segundo, después de 1 hora de consumo constante, comenzaron a aparecer venas azules en su frente. Con la ayuda de la formación mágica, Grimm vertió lentamente el Magic Black Iron fundido en las muescas talladas por el rayo de calor. Debía tener cuidado de no dejar grietas ni permitir que se derramaran de las tallas. Para un aprendiz principiante, esta tarea extremadamente difícil era simplemente un poderoso milagro que parecía imposible de lograr. Pero, con la ayuda del poderoso Chip, Grimm convirtió esta imposibilidad en realidad. Cuando el último hilo de líquido Magic Black Iron se fusionó con la hendidura, Grimm cortó la formación mágica, apartó la lente de aumento y miró en silencio el núcleo del golem, que flotaba sobre la estación de alquimia. Justo en este mismo momento, su mente se balanceaba con olas rugientes y sintió que se le rompían las lágrimas. Su primer golem estaba completo. Capítulo 32. Grimm dejó el laboratorio de alquimia. Originalmente, había planeado escabullirse y probar la fuerza de combate del Clay Golem en el pantano, pero una gran multitud de personas lo distrajo que corría por los pasillos de la torre. Nunca antes en la memoria de Grimm la torre había estado tan animada. Normalmente, todos estaban ocupados con sus propios asuntos.
Aquellos a quienes se les habían asignado tareas continuarían con sus propios negocios. Aquellos que no lo hicieran estarían meditando, copiando libros, o trabajando en algún experimento mágico. Todos los días en esta torre, excepto durante la hora de la comida, se escuchaban muy pocos sonidos. Incluso cuando dos aprendices se encontraban en un pasillo, simplemente asentían y seguían adelante. Pero hoy fue una excepción, ya que casi todos los aprendices adeptos estaban fuera de casa, corriendo por el pasillo en la misma dirección. Grimm se sintió sorprendido y desconcertado. Llamó a su amigo, Benson, a quien apenas conocía, que también era un aprendiz principiante. ¿Lo que está sucediendo? ¿A dónde vas? Inmediatamente después de que Grimm preguntó esto, Benson respondió con voz sorprendida y dijo, ¿no sabes? ¿No has revisado tu talismán mágico? El maestro Anderson está convocando a todos los aprendices oficiales a una reunión en la sala de conferencias. No llegues tarde. Benson se apresuró por el pasillo después de decir eso. ¿El adepto Anderson convocó una reunión? Grimm se quedó mudo por este raro evento. De acuerdo con la propuesta unificada de la Asociación Zentarim del Continente de Adeptos, como adepto estacionado en esta torre del pantano, el adepto Anderson estaba obligado a proporcionar una clase de magia gratuita cada 3 meses a los aprendices en la torre. Y, normalmente, si un aprendiz tenía alguna pregunta sobre la magia, tendría que pagar puntos de conocimiento o cristales mágicos a cambio del derecho de hacer preguntas al adepto Anderson en privado. Pero lástima, en esta torre del pantano, que estaba casi aislada del mundo exterior, el adepto Anderson era el maestro supremo. Por lo tanto, simplemente ignoró todas las reglas y regulaciones establecidas por la Asociación Zentarim. A lo largo de los últimos 6 años que Grimm había vivido en esta torre, el adepto Anderson solo dio un puñado de conferencias abiertas. De hecho, no pudo haber ocurrido más de 4 veces. El resto del tiempo, se escondía en los pisos superiores de la torre y rara vez interactuaba con los aprendices. Por lo tanto, después de recibir esta noticia, Grimm simplemente quedó asombrado. Sacando apresuradamente un talismán mágico en su cuello, Grimm notó que estaba parpadeando con un brillo rojo y se sintió ligeramente caliente al tacto. Parece que cuando estaba realizando el experimento de alquimia hace un momento, para evitar cualquier interrupción, parecía que había apagado temporalmente la capacidad de comunicación del talismán. Cuando lo encendió ahora, una voz profunda y ronca salió de inmediato. Todos los adeptos aprendices que escuchen este mensaje deben ir a la sala de conferencias de inmediato. Si no logra alcanzarlo en 15 minutos, revocaré su estado de aprendiz. Grimm se estremeció violentamente. Rápidamente guardó el talismán mágico y se unió a la multitud que corría hacia la sala de conferencias. Los asientos de esta sala de conferencias eran similares a los teatros de estilo de empuje de la Tierra de su vida anterior, pero el escenario elevado de forma redonda, ubicado frente a los asientos, había sido reemplazado por una plataforma alta. Con este arreglo, sin importar dónde estuviera sentado un aprendiz, tendría que inclinar la cabeza ligeramente hacia arriba para mirar al adepto que estaba disertando. Aparentemente, el tipo que diseñó esta sala de conferencias se negó a permitir que ningún aprendiz se sentara más alto que el adepto, aunque solo fuera una posición física en un espacio. La espaciosa sala de conferencias podía albergar a más de 200 personas, pero la torre solo tenía alrededor de 50 aprendices, por lo tanto, todos estaban sentados repartidos. Se vieron 3 grupos bien definidos, con los 3 aprendices más fuertes en el centro de cada grupo. Además de eso, un cuarto grupo se había reunido alrededor de la nueva líder aprendiz, Ellen. El resto de los aprendices estaban sentados solos, mostrando su condición de lobos solitarios. Si fue en el pasado, Grimm había sido uno de estos lobos solitarios. Mientras observaba la situación en la sala de conferencias, Grimm vio una figura que sobresalía del resto de la multitud. Un llamativo vestido rojo. Una cara fría y arrogante, pero hermosa y seductora. El dueño de esta cara le estaba haciendo señas para que se uniera a ellos. Naturalmente, Mary, sentada sola, era el centro de atención de casi todos en el salón. Sin duda,
Su acción había convertido a Grimm en el enemigo de la mayoría de los aprendices masculinos en el salón. Innumerables miradas se posaron en Grimm, lo que provocó que su expresión cambiara. Esta María realmente sabía cómo revolver las cosas. Pero en este momento, no tenía lugar para dudar. Se acercó a Mary y se sentó a su lado en silencio. Recuerda, eres mi subordinado, la próxima vez ven antes. Mary se inclinó hacia Grimm, colocó su encantador rostro junto a su oreja y susurró su discurso amenazador. Grimm sintió una aterradora intención asesina mientras lo hacía. Parecía que Mary estaba realmente satisfecha con este resultado. Con una expresión similar a la de un gato que acaba de comerse un canario, se reclinó en su asiento. Sus ojos verdes recorrieron todo el salón, encantando a todos los aprendices masculinos que se encontraron con su mirada, y luego causando que se estremecieran, bajando la cabeza apresuradamente y evitando sus ojos. Justo en este momento, Grimm sintió que otra mirada, fuerte, se posaba en su personaje, causando que su cabello se erizara. Sorprendido, levantó la cabeza y se dio cuenta de quién era. El hombre que lo miraba fijamente era uno de los 3 Evil Bugs más fuertes, cuyo verdadero nombre era Acteon. Se podían ver 2 luces verdes de aspecto extraño debajo de su capucha, mirando fríamente a Grimm. Aunque no salió ninguna palabra de él, una presión invisible comenzó a llenar el aire alrededor de Grimm. Frente a un tipo con 19 Spirit, Grimm estaba, obviamente, en completa desventaja. Si fueran a pelear, Grimm no podía garantizar que sería capaz de completar un lanzamiento mágico bajo una presión espiritual tan poderosa. Pero, cuando recordó la dura batalla que ocurrió ayer, y la mirada de pánico en los ojos de Evil Bug, mientras huía para salvar su vida de la aterradora Alice, el miedo en la mente de Grimm se calmó de inmediato. Te cubriste la cabeza y te escapaste como una rata a su agujero, pero la vi huir delante de mí. Quizás ni siquiera has curado completamente tus heridas. Cubriéndose con tanta fuerza con esa capucha, creo que solo estás tratando de ocultar todas las cicatrices en tu cuerpo, ¿verdad? Internamente, Grimm se estaba dando un discurso de motivación. Cada vez que pensaba en la cara rota de Evil Bug escondiéndose detrás de la capucha, un sentimiento de orgullo surgía inmediatamente en su mente, y eso aumentaba su confianza y le permitía devolverle la mirada a Evil Bug. La mirada de Evil Bug se volvió aún más fría. Aunque no intercambiaron palabras entre ellos, ambos podían sentir claramente los más mínimos cambios en las emociones del oponente. Acteon incluso pudo ver la sonrisa burlona escondida detrás de la expresión severa y burlona de Grimm. En un instante, 2 llamas verdes temblorosas estallaron bajo la sombra de la capucha de Acteon, y la energía espiritual condensada comenzó a surgir violentamente a su alrededor, casi vomitando en el área circundante. Pero en el siguiente segundo, Grimm, quien estaba intercambiando miradas con él, desapareció, reemplazado por un rostro encantador. Mary se paró frente a Grimm y miró implacablemente a Acteon. Sus labios se movieron, pero no se escucharon palabras. Aunque había una docena de metros entre ellos, Acteon aún podía leer sus labios. Él es mi hombre, si te atreves a tocarlo, te mataré. Fue un discurso corto, pero retrató claramente su carácter feroz y autoritario. Los ojos de Evil Bug se volvieron aún más fríos. A juzgar por todos los aspectos, esta Mary, que acababa de llegar al nivel de aprendiz avanzado, no era su rival. La mayoría de sus habilidades estaban limitadas por él. Pero, aparentemente Acteon no estaba en su mejor forma actualmente. Para ser honesto, su fuerza de combate era patética en este momento. Necesitaría unos días más para reponer sus escorpiones muertos. Si se viera obligado a luchar contra Mary ahora, incluso si pudiera ganar, su vitalidad se reduciría considerablemente. Sin embargo, Evil Bugs era un hombre paciente que sabía cuándo permanecer bajo. Apartó la mirada y evitó la mirada desafiante de Mary, reprimió todos los pensamientos de ira y se quedó callado. Eres un verdadero alborotador, ¿cómo te atreves a ofender a Evil Bugs? Satisfecha de haber obligado a su oponente a retroceder, Mary se volvió hacia Grimm y se burló de él en un tono de falsa amenaza. Grimm sonrió irónicamente para sí mismo. Me vi obligado a esa situación, ¿de acuerdo?
Pero, frente a la dominante María, no tuvo resentimientos ni quejas. Porque, entre los dos, podía sentir una indescriptible confianza y dependencia. ¿Dependencia? Grimm negó con la cabeza, una vez más sintiendo que sus pensamientos eran absurdos. ¿María depende de él? Debe ser porque había agotado su espíritu en su experimento de alquimia. Debe ser por eso que tuvo un pensamiento tan ridículo. Obviamente, la delicada interacción entre Evil Bugs y Mary había atraído la atención de los otros dos aprendices avanzados, mientras miraban a Mary y Grimm. Como una mamá gata que intentaba proteger su territorio, Mary seguía mostrando su expresión feroz y dominante a estos chicos, dándoles una mirada que decía que nunca cedería ante ninguna amenaza. Como la atmósfera del salón se había tensado, debido a la interacción entre Evil Bugs y Mary, de repente se vio una sombra balanceándose en la parte superior de la plataforma alta. Pronto, la forma flaca de Adepto Anderson emergió de las sombras. Sosteniendo el bastón mágico en su mano, el Adepto Anderson miró alrededor del salón con sus ojos indiferentes. Después de un breve momento de silencio, finalmente habló. Hoy tengo buenas y malas noticias para ti. Todos en el pasillo inmediatamente contuvieron la respiración y se concentraron en Anderson. La buena noticia es que todos ustedes van a recibir un lote de recursos, que será el regalo más generoso que hayan recibido en toda su vida. Lanzando una mirada maliciosa alrededor del salón, notó que estos aprendices permanecían enfocados en él, a pesar de que había dicho algo impactante. Anderson asintió con la cabeza, satisfecho, luego continuó diciendo, y la mala noticia es que, cada uno de ustedes tendrá que asumir una misión obligatoria. El adepto Anderson golpeó el suelo con su bastón y una imagen semitransparente se proyectó inmediatamente en la parte superior de la plataforma. Se vieron numerosos caracteres verdes parpadeando en la superficie de esta proyección. Investiga una criatura anormal en Redwood Village. Consigue una flor de campana de la torre. Defiende el fuerte Fer. Guarda el Valle del Crepúsculo. Elimina a un enemigo del coto de Casa del Zumbido. Línea por línea, la mayoría de ellas eran misiones de nivel aprendiz dentro del territorio controlado por Zentarim. Originalmente, como aprendices de la Torre del Pantano, solo se les pedía que completaran la misión de inspección de este sitio de recursos, por lo que se consideraba que vivían en una camarilla relativamente aislada. Pero ahora, el Adepto Anderson les había abierto todas las misiones de nivel de aprendiz de todo el territorio Zentarim. ¿Podría esto significar que les esperaban grandes cambios? Algunos de los aprendices más veteranos no pudieron evitarlo, y sus ojos se nublaron mientras se perdían en sus pensamientos. Capítulo 33. Después de pasar tantos años enfrentando situaciones de vida o muerte alrededor de la torre y al tratar con otros, la mayoría de estos adeptos aprendices habían entendido una cosa: el pastel no caía del cielo y nada era realmente gratis. Si algo decía ser gratis, definitivamente era una trampa. Mientras miraban las misiones de color verde frente a ellos, olieron algo a pescado. Como era de esperar, con un movimiento de la mano del Adepto Anderson, la mayoría de las palabras parpadeantes de color verde desaparecieron instantáneamente, siendo reemplazadas por texto naranja, que representaba misiones peligrosas, y texto rojo, que representaba misiones extremadamente peligrosas. Esas misiones verdes, que viste anteriormente, son misiones de aprendiz que puedes tomar en el futuro. Pero, antes de eso, cada uno de ustedes tendrá que completar una misión obligatoria. Tienes 3 meses para completar esta misión obligatoria, y si fallas, jejeje, serás castigado perdiendo tu condición de aprendiz. En este momento, las expresiones de todos los aprendices cambiaron. Para aquellos aprendices que tenían confianza en sus propias habilidades, sin duda esta era una gran oportunidad para obtener puntos de conocimiento y recursos. Pero, para esos aprendices más débiles, quizás todo lo que les esperaba era la muerte. Todos repasaron rápidamente la lista de misiones obligatorias. Al final de la lista estaba la única misión de color verde. Guarnición de la Torre del Pantano. Esta misión requería 10 aprendices, un bibliotecario, un administrador de laboratorio, un tutor para los aprendices de libertad condicional,
2 inspectores de torre. La luz de la esperanza se había vuelto a encender en los rostros de los pocos aprendices principiantes nuevos, que eran los más débiles de todo el grupo, y rápidamente se volvieron hacia su líder aprendiz, Ellen, quien también tenía una expresión alegre en su rostro. Mientras tanto, los 4 buenos amigos que rodeaban a Ellen tenían miradas triunfantes en sus rostros, con la cabeza en alto. La mirada de Grimm solo se detuvo brevemente en esa misión de color verde, luego siguió adelante, comenzando a examinar seria y minuciosamente la lista de misiones obligatorias. Con sus habilidades y calificaciones, sabía que era imposible para él convertirse en uno de esos 10 afortunados. Tal vez, después de que se terminara la reunión de hoy, muchos aprendices comenzarían inmediatamente negociaciones turbias entre ellos, y algunos incluso se reunirían en privado con la líder de aprendices Ellen, y se someterían a él a cambio de acceso a la misión segura. Después de todo, de los 57 aprendices oficiales en el lugar, había 4 aprendices avanzados, 21 aprendices intermedios y 32 aprendices principiantes, incluido Grimm. Mirando hacia atrás en la lista de misiones obligatorias, una misión naranja podría ser peligrosa incluso para un aprendiz avanzado. En cuanto a la misión rojo sangre, quizás solo un pseudo-adepto podría completarlo de manera segura. No es de extrañar que, después de que todos los aprendices vieron la lista, la habitación se llenó de inmediato con expresiones sombrías. Iré con esa Ellen y lo obligaré a darte un lugar en esa misión segura. Si se niega, yo, por alguna razón desconocida, Mary se había enfadado bastante. Aunque estaba mostrando sus pequeños dientes caninos y tenía una mirada feroz en su rostro, sus acciones eran lindas para Grimm y lo hacían sentir cálido por dentro. Grimm la agarró del brazo. No. Tienes que tener confianza en mí. Puedo encargarme de esas misiones naranjas. Justo en este momento, se podía ver una mirada firme y tranquila en los ojos de Grimm. Bueno, ya que tienes tanta confianza, entonces deberías concentrarte y elegir una buena misión. Mary era bastante buena para cambiar el ritmo y continuó diciendo, oh, claro, ¿qué piensas de mi piel? ¿Es delicado y suave? Puedo sentir que la condición de mi piel está mejorando cada vez más. Mirando cómo Mary se lamía suavemente los labios y tenía una expresión arrogante, Grimm se estremeció. Rápidamente soltó el brazo de Mary e hizo todo lo posible por concentrarse en la lista que tenía delante. Limpiar el gran cementerio, 3 misión naranja. Detalles de la misión. Se encontraron criaturas inmortales de grado élite en el gran cementerio, ubicado al sur de la región de Tige. Se necesitan 10 adeptos aprendices. Durante la misión, el vizconde Carey enviará un escuadrón de 200 guardias de élite para ayudar con la limpieza. Después de completar la misión, el vizconde Carey emitirá un certificado de cumplimiento de la misión. Recompensas de la misión: 30 puntos de conocimiento, 3 cristales mágicos, 10 puntos de mérito de la Asociación Centarim. Criatura anormal en las tierras del sauce gigante, 2/3, misión naranja. Detalles de la misión. Se han encontrado rastros de una criatura anormal en la tierra del sauce gigante, ubicada cerca de la frontera sur del bosque Talión. 11 aldeanos locales han desaparecido. Se necesitan con urgencia 3 adeptos aprendices para una expedición a las profundidades de la montaña para encontrar el origen de esta criatura anormal. Después de completar la misión, la base local de la Asociación Centarim emitirá un certificado de cumplimiento de la misión. Recompensas de la misión: 20 puntos de conocimiento, 1 cristales mágicos, 5 puntos de mérito de la Asociación Centarim. Si los aprendices que llevan a cabo esta misión pueden resolver el origen del desastre, según la evidencia proporcionada, la recompensa aumentará considerablemente. Misión de domesticación de Griffin Clef, 0/3, misión roja. Detalles de la misión. The Griffin Clef, ubicado en Raya, necesita urgentemente la experiencia de 3 adeptos aprendices para ayudarlos a capturar griffins, ayudando al maestro de bestias Hank. La misión concluirá después de domesticar con éxito 10 grifos. El certificado de cumplimiento de la misión será emitido por Beastmaster Hank de Raya. Recompensas de la misión:
50 puntos de conocimiento, 10 cristales mágicos, 30 puntos de mérito de la Asociación Centarim. Al completar la misión, la compañía Hamilton proporcionará una recompensa privada. Misión de investigación de la cueva subterránea, 4 décimos. Misión roja. Detalles de la misión. Se han encontrado rastros de criaturas subterráneas en la cueva subterránea de Nigón. Se necesita urgentemente un equipo de investigación, compuesto por 10 adeptos aprendices. Se requerirá que el equipo se aventure por lo menos 10 millas bajo tierra, investigando la actividad de las criaturas vivientes en esa área. El estatus de la misión será determinado por la base de la Asociación Centarim en Nigón. Recompensas de la misión: 70 puntos de conocimiento, 12 cristales mágicos, 50 puntos de mérito de la Asociación Centarim. El subsuelo es bien conocido por ser rico en hierba oscura, hongos fantasma y piedras de ojos nocturnos. Si alguno de estos materiales es cosechado durante la misión, puedes quedártelo. Línea por línea. 1. Lista de misiones, teniendo lugar en casi todas las regiones peligrosas controladas por la Asociación Centarim, fue presentada ante ellos. En el centro del continente adepto, con el fin de proteger el ecosistema que nutrió los recursos demoníacos de su plano madre, todas las asociaciones y alianzas de adeptos habían prohibido estrictamente que los adeptos de alto rango llevaran a cabo cualquier desarrollo devastador en el continente. Por lo tanto, los humanos solo ocuparon alrededor del 35% de la tierra. El resto era una tierra salvaje y limitada sin actividades humanas. Innumerables demonios y extrañas criaturas vivían libremente en estos lugares. Cuando se enfrentaran a algunas de las bestias salvajes o demonios más comunes, los lugareños podrían defenderse o ahuyentar a estas criaturas por la fuerza. Pero cuando se encontraron con esos demonios aterradores, que poseían habilidades aterradoras. Pequeñas aldeas siendo masacradas de la noche a la mañana no eran infrecuentes en este mundo. Por lo tanto, cada vez que sucediera algo como esto, para limpiar estos demonios aterradores, que se entrometían en el mundo humano, esas autoridades locales necesitarían la ayuda de los adeptos poderosos y sobrenaturales. Obviamente, esos excelsos adeptos nunca viajarían tan lejos por este tipo de cuestiones insignificantes. Por lo tanto, la mayoría de estas fuerzas sobrenaturales fueron contrarrestadas por aprendices adeptos. A través de todo tipo de misiones, obtuvieron los recursos que necesitaban, entrenándose y ayudando a mantener la seguridad de la sociedad humana en el camino. Y así fue como los adeptos mantuvieron este mundo. Grimm examinó minuciosamente cada mensaje que encontró en la lista de misiones obligatorias. Al mismo tiempo, el chip, al que Grimm había ordenado desactivar sus funciones de escaneo, estaba ordenando y resumiendo cada misión, copiando rápidamente todos los datos en su memoria. Entre todas estas misiones obligatorias, Grimm solo era capaz de aceptar misiones naranjas. Nunca se atrevería a tocar esas misiones rojas. Una leyenda, en la parte superior de la lista, decía que las misiones naranjas solo eran adecuadas para aprendices avanzados. Los aprendices por debajo de este rango tendrían que estar preparados para enfrentar cierto grado de peligro. En cuanto a las misiones rojas, estaban preparadas para pseudoadeptos. Quizás incluso la mayoría de los aprendices avanzados tendrían pocas posibilidades de sobrevivir a estas misiones. Pero, obviamente, este era un mundo bizarro y fantástico de Adept. Había una gran incertidumbre para cualquiera de estas misiones, incluso para aquellas misiones simples con la anotación de seguro. Tomemos, por ejemplo, las misiones de tipo investigación, que fueron el tipo de misión más común en esta lista. Era extremadamente arriesgado aventurarse en lo profundo de un área peligrosa. Sin embargo, esas misiones de investigación en regiones seguras tampoco eran un lugar en el que pudiera relajarse. Los demonios que normalmente aparecían alrededor de las aldeas mortales eran algunas criaturas de bajo riesgo, como Swampus, no humo estirges. Un aprendiz principiante podría manejarlos con bastante facilidad. Pero, si la suerte estaba en su contra, tal vez tendrían que enfrentarse a Wyverns, Rock Monsters o Forest Spirits. Todos estos eran criaturas extremadamente aterradoras. Incluso un aprendiz avanzado estaría en una situación que amenazaría su vida si realmente se encontrara con estos demonios.
Por lo tanto, elegir una misión era como apostar, ya que nadie sabía cuándo iba a golpear la mala suerte. Cada año, el 13% de los aprendices adeptos morían al intentar completar misiones. Después de un rápido proceso de selección, el Chip eligió una misión naranja que encajaba perfectamente con Grimm. Examinó cada misión y eliminó las que tenían los elementos más inciertos. Aprendiz de alquimista de la misión de entrenamiento de Claje, 1/3, misión naranja. Detalles de la misión. Un aprendiz de alquimista de Claje está en medio de completar su misión de entrenamiento. Necesita urgentemente 3 adeptos aprendices para acompañarlo al Pozo de los Tesoros. La misión se considerará completa después de que se haya completado la misión de entrenamiento del aprendiz de alquimista. El certificado de cumplimiento de la misión será emitido por el aprendiz de alquimista. Recompensas de la misión: 20 puntos de conocimiento, 3 cristales mágicos, una poción de tranquilidad, una poción de invisibilidad. La dificultad de esta misión no era alta. El Pozo de los Tesoros era un campo de entrenamiento que todos los aprendices de alquimista tenían que visitar. Era un lugar con innumerables, pequeños juguetes, que los maestros alquimistas habían colocado casualmente a lo largo de los miles de años que había existido, esperando a los recién llegados para desenterrarlos. Aunque solo eran pequeños juguetes, sin importar que, fueron creados por maestros alquimistas. Todos y cada uno tenían un gran valor de investigación. Algunos incluso podrían encontrar el legado de un maestro alquimista en un objeto aleatorio. Por lo tanto, este pozo de tesoros era el coto de caza de tesoros tradicional para todos los aprendices de alquimista. Pero a cada aprendiz de alquimista solo se le permitió ingresar a ese lugar una vez. Podía traer un artículo del lugar, pero también tenía que dejar un artículo atrás. Este era el verdadero propósito del Pozo del Tesoro. Había todo tipo de artículos hechos a mano allí, y la mayoría de ellos eran bastante peligrosos. Por ejemplo, si un aprendiz de alquimista quisiera llevarse un golem creado a mano, la única forma en que podría hacerlo sería derrotándolo. Como la mayoría de los aprendices de alquimista eran muy débiles en la etapa elemental, la Asociación de Alquimistas permitió que estos aprendices contrataran a 3 ayudantes. Pero, a estos 3 ayudantes no se les permitió sacar nada de ese lugar. Parecía que esta era una misión naranja bastante fácil, siempre que el aprendiz de alquimista no fuera un tipo demasiado codicioso, tratando de desafiar uno de esos elementos realmente peligrosos. Esta misión podría completarse fácilmente. Además, la recompensa de la misión de una poción de tranquilidad también había atraído a Grimm. Podría aumentar el espíritu del aprendiz que tenía menos de 10 espíritus en uno. Estaba considerando un tesoro supremo entre todos los aprendices principiantes. Este artículo solo podía usarse una vez, después, no tendría más efecto. Después de decidirse, Grimm le susurró su decisión a Mary, y ella también sintió que era la elección correcta después de evaluar los riesgos. En cuanto a la propia Mary, simplemente eligió la misión Red para investigar la cueva subterránea. Confiando en sus características vampíricas de volar, luchar y regenerarse, confiaba en que podría mantenerse con vida, incluso cuando se enfrentaba a algunos demonios bastante peligrosos. Por lo tanto, eligió a propósito la misión en la que tenía la mayor probabilidad de encontrar muchas especies diferentes de demonios. No fue difícil decir que Mary estaba en una etapa de crecimiento exponencial, y lo que más necesitaba era la sangre de criaturas poderosas.